La carta llegó el día en que florecieron las últimas rosas de octubre en el jardín, de un rosa pálido, casi transparentes contra el cielo gris. Catherine Holmes estaba sentada junto a la ventana de la biblioteca en la casa de su padrastro, Lord Huxley, y observaba cómo el jardinero cortaba los capullos marchitos, sin saber aún que en pocos minutos su vida cambiaría para siempre. La puerta de la biblioteca se abrió sin hacer ruido, pero Kate se sobresaltó, apartando la vista del libro. En el umbral estaba su madre, Lady Huxley, vestida con un traje de mañana de muselina azul pálido, de talle alto y mangas cortas abullonadas. En sus manos sostenía una carta con un sello de lacre rojo. «Catherine, necesitamos hablar». La voz de su madre era suave, pero en ella resonaba una tensa determinación. Kate cerró lentamente el libro y lo dejó en el alféizar. El corazón le dio un vuelco. Conocía ese tono. Algo había sucedido. Algo importante. ¿Madre? Lady Huxley cruzó la habitación, sus zapatos de seda deslizándose casi en silencio sobre el parqué. Se sentó en el sillón frente a su hija y por un instante simplemente la miró, con una mirada larga y fija, como si quisiera memorizar ese momento. Tu padrastro ha recibido una carta del duque de Hartfield, comenzó finalmente. De Julian Thornton, ¿lo recuerdas? Kate frunció el ceño intentando recordar. El duque de Hartfield. El nombre le resultaba familiar. Su padrastro lo mencionaba a veces. Un amigo de juventud, un compañero de armas, un hombre con quien Lord Huxley había luchado en la guerra en el continente. Pero el duque nunca había visto a Kate. Ella era solo una niña la última vez que él había estado en su casa. Vagamente, admitió. Casi no lo recuerdo. Mi padrastro ha hablado de él. Propone matrimonio, dijo Lady Huxley, sin rodeos. El silencio se apoderó de la habitación, pesado como las nubes de plomo tras la ventana. Kate miraba a su madre, sin poder creer lo que oía. ¿Una propuesta? ¿Del duque al que apenas recordaba? No lo entiendo, dijo en voz baja. ¿Por qué? Ni siquiera me conoce. Su madre apretó la carta con tanta fuerza que el papel crujió ligeramente. Es un matrimonio concertado, Catherine. El duque necesita una esposa, un heredero. Tu padrastro le prometió hace mucho tiempo su ayuda si la necesitaba y... Vaciló, desviando la mirada. Y ahora esta es nuestra oportunidad de asegurarte un futuro digno. Kate se levantó bruscamente, apartándose de la ventana. Le temblaban las manos. Las apretó en puños para calmar el temblor. No soy mercancía en una feria para que me vendan al primero que necesite esposa. Catherine. Su madre también se levantó, y el dolor asomó en sus ojos. Por favor, no hables así. No es una venta, es una elección sensata. El duque de Hartfield es uno de los hombres más influyentes de Inglaterra. Tendrás un título, una posición, una fortuna. Serás duquesa. Pero no seré amada, susurró Kate con la voz quebrada. Lady Huxley se quedó inmóvil. Algo cruzó su rostro, pena, comprensión, cansancio. El amor en el matrimonio es un lujo poco común, querida. El respeto y la confianza mutua son lo más importante. ¿Y el amor? Hizo una pausa. El amor puede llegar con el tiempo. O no. Pero estarás a salvo. Tendrás un hogar, una familia, un futuro para tus hijos. Kate se dio la vuelta, mirando por la ventana las rosas cortadas que yacían en la cesta del jardinero. Sabía que su madre tenía razón. Sabía que como hijastra de Lord Huxley, sin dote ni conexiones, no podía aspirar a un partido brillante. Sabía que a los 23 años ya se la consideraba mayor para casarse. Pero aún así, una ola de protesta crecía en su pecho, amarga y desesperada. ¿Y si me niego? Preguntó sin volverse. Entonces te quedarás aquí, respondió su madre en voz baja, como mi dama de compañía, como institutriz para los hijos menores de tu padrastro. No es una mala vida, Catherine, pero no es tu vida. Kate cerró los ojos. Su madre tenía razón, y ella lo sabía.
Lo sabía desde el día en que su padre murió, dejándolas a ella y a su madre sin recursos, y se vieron obligadas a aceptar la propuesta de Lord Huxley, un buen hombre que accedió a casarse con una viuda con una hija. Kate le estaba agradecida, sinceramente agradecida, pero nunca olvidaba que vivía en una casa ajena, bajo condiciones ajenas. ¿Cuándo quiere la boda?, preguntó, abriendo los ojos. Dentro de un mes, en su finca, en Surrey. Primero te mudarás allí para conocerlo mejor. Formalidades, apariencias. Un mes, solo un mes para convertirse en la duquesa de Hartfield, la esposa de un desconocido. De acuerdo, dijo Kate lentamente, como si probara el sonido de esas palabras. Acepto. Su madre suspiró aliviada y dio un paso adelante para abrazar a su hija. Kate permaneció inmóvil, sintiendo cómo temblaban las manos de su madre. Todo saldrá bien, le susurraba Lady Huxley al oído. Te prometo que todo saldrá bien. Pero Kate no podía creerlo. El viaje a la finca del duque de Hartfield duró todo el día. Kate viajaba en el coche con su doncella, Mary, y un sirviente asignado para su seguridad. Por las ventanillas pasaban campos otoñales, arboledas con árboles desnudos y aldeas con chimeneas humeantes. El cielo estaba bajo y cubierto de nubes, pero no llovía. Solo el viento arrastraba las hojas caídas por el camino. Kate, envuelta en una pelliza de lana de color verde oscuro ribeteada de piel, miraba por la ventana sin ver nada. Los pensamientos giraban en su cabeza sobre el duque, sobre el inminente matrimonio, sobre la vida que le esperaba. Intentaba imaginar su rostro, pero no podía. Solo recordaba la vaga imagen de un hombre alto con uniforme militar que había vislumbrado una vez en el pasillo de la casa de los Huxley, nada más. Señorita Holmes, ya casi llegamos, dijo Mary en voz baja, y Kate salió de sus cavilaciones. El coche se desvió de la carretera principal hacia una avenida privada flanqueada por viejos robles. Y entonces la vio, la finca de Hartfield. Una enorme mansión de piedra clara, con una fachada simétrica, altas ventanas con pequeños cristales y columnas en la entrada. Se alzaba sobre una elevación, rodeada de jardines y prados, y parecía a la vez majestuosa y fría, como una fortaleza y no un hogar. El coche se detuvo ante la escalinata principal. Los sirvientes ya esperaban, el mayordomo con una levita negra, 2 lacayos, doncellas. Todo estaba organizado con una precisión impecable. Kate bajó del coche, ajustándose la capota y alisándose la falda del vestido. Tenía las piernas algo entumecidas por el largo viaje, pero se mantuvo erguida, tratando de no mostrar su nerviosismo. Señorita Holmes, el mayordomo se inclinó en una reverencia. Bienvenida a Hartfield. Su excelencia la espera en el salón. Permítame acompañarla. Ella asintió, sin fiarse de su propia voz, y lo siguió. Por dentro, la mansión era aún más impresionante. Un vestíbulo de mármol con techos altos, molduras en las paredes y una gran escalera con barandillas talladas. Reinaba el orden, el silencio, la austeridad. No había nada superfluo, ni desorden ni calidez. Solo una perfección calculada hasta el último detalle. El mayordomo abrió la puerta de uno de los salones, una espaciosa habitación con chimenea, amueblada con muebles oscuros. Junto a la ventana, de espaldas a la puerta, había un hombre, alto, de hombros anchos, vestido con una levita azul oscuro de faldones largos y unos pantalones ajustados de color gris. Su cabello era oscuro, casi negro, ligeramente ondulado en la nuca. La señorita Holmes ha llegado, Su Excelencia, anunció el mayordomo y cerró la puerta en silencio, dejándolos a solas. El hombre se dio la vuelta y Kate vio su rostro. Rasgos marcados, ojos oscuros bajo cejas rectas, labios finos apretados en una línea. Un rostro hermoso pero frío, como tallado en piedra. No había en él ni sonrisa ni calidez, solo una cortesía tranquila y distante.
señorita Holmes, dijo él con una voz profunda y uniforme. Le agradezco que haya aceptado venir. Por favor, siéntese. Señaló un sillón junto a la chimenea, permaneciendo él de pie. Kate se acercó y se sentó, juntando las manos en el regazo. El corazón le latía con fuerza, pero se obligó a mirarlo con calma, sin bajar la vista. Su Excelencia, saludó en voz baja. Llámeme Julian, dijo él con el mismo tono monótono. Pronto seremos marido y mujer. Las formalidades son innecesarias. Ella asintió, sin saber qué responder. Él seguía de pie junto a la chimenea, observándola con la misma imperturbabilidad, y de repente Kate se sintió como una pieza de exposición, un objeto de estudio, no una persona viva. Supongo que su padrastro le ha explicado los términos de nuestro matrimonio, continuó el duque. Es una unión por conveniencia. Necesito un heredero, una anfitriona para mi casa, una mujer que lleve el título de duquesa de Hartfield y mantenga la reputación de nuestra familia. Usted obtendrá una posición, seguridad y todo lo necesario para una vida digna. No espero de usted nada más que el cumplimiento de sus deberes conyugales y el mantenimiento de las apariencias. Cada palabra sonaba como una cláusula de un contrato. Kate escuchaba, sintiendo cómo un frío se apoderaba de ella, un frío similar al de aquel salón impecable y desalmado. ¿Y el amor? Preguntó en voz baja, aunque ya sabía la respuesta. Él se quedó inmóvil. Algo brilló en sus ojos. Dolor, rabia, desesperación. Pero desapareció al instante, oculto tras una máscara de indiferencia. «No habrá amor, señorita Holmes», dijo con dureza. «No lo busco, no lo ofrezco y no lo espero». Si cuenta con un afecto romántico, la decepcionaré. Nuestro matrimonio es un acuerdo, mutuamente beneficioso, sensato, pero nada más. Kate lo miró, y algo dentro de ella se rompió. Esperaba frialdad, pero no una crueldad tan explícita, no tal desprecio por la idea misma de los sentimientos. Entonces, ¿por qué me eligió a mí?, preguntó, esforzándose porque su voz sonara firme. Hay docenas de jóvenes en Londres que habrían aceptado este matrimonio. Más ricas, de mejor cuna, más hermosas. Él frunció el ceño, como si la pregunta lo sorprendiera. Porque confío en su padrastro. Porque no es usted una damisela mimada de la alta sociedad que esperará de mí cortejos y declaraciones. Porque, según entiendo, es usted una mujer razonable, capaz de aceptar la realidad tal como es. La realidad. Qué amarga ironía llamar realidad a una vida sin amor, sin esperanza, sin calidez. Aceptaré sus condiciones, dijo Kate lentamente, levantándose del sillón. Pero sepa, Su Excelencia, que no pretendo ser simplemente una sombra en su casa. Si me convierto en su esposa, cumpliré mis deberes con dignidad. Pero no fingiré que este matrimonio es mi sueño. Por primera vez desde el inicio de la conversación, un destello de interés brilló en sus ojos, ligero y fugaz. «No le pido que finja», respondió. «La honestidad es preferible a la mentira». Ella asintió y se dirigió a la puerta. Pero en el umbral se detuvo y se volvió para mirarlo a los ojos. «Dígame, Su Excelencia», dijo en voz baja. ¿Siempre ha sido así? ¿O algo lo convirtió en esto? La pregunta lo tomó por sorpresa. Su rostro vaciló por un instante, como una grieta en una máscara de hielo, pero enseguida se recompuso y se volvió hacia la ventana. «Eso no tiene importancia», dijo con voz ahogada. Kate salió del salón, cerrando la puerta tras de sí. Solo al encontrarse en el pasillo, se permitió exhalar. Le temblaban las manos y tenía un nudo en la garganta. Se apoyó en la pared, cerrando los ojos. Un mes. En un mes se casaría con ese hombre, frío, reservado, que había renunciado al amor, y pasaría con él el resto de su vida. Pero, ¿por qué? ¿Por qué había visto ese dolor en sus ojos? ¿Por qué, a pesar de toda su crueldad,
Había nacido en ella un extraño e inexplicable deseo de saber qué se ocultaba tras esa máscara de hielo. «No tengas esperanzas, Catherine», se dijo a sí misma con severidad. «No esperes lo que nunca sucederá». Pero su corazón, en contra de la razón, ya había comenzado a esperar. La mañana de su tercer día en Hartfield comenzó en silencio. Ese silencio particular y denso de las antiguas fincas, donde cada sonido, el crujido de una tabla del suelo, el susurro de las cortinas, el lejano golpeteo de los cascos en el establo, se oye con claridad, como si el mundo se hubiera detenido en expectación. Catherine estaba de pie frente al espejo de su dormitorio, dejando que la doncella, Mary, le peinara el cabello. Los mechones oscuros, casi negros, herencia de su padre irlandés, le caían hasta la cintura, pesados y espesos. Mary los recogió hábilmente en un moño alto, dejando algunos finos rizos en las sienes para enmarcar su rostro. El espejo reflejaba una piel pálida, rasgos delicados, una nariz recta y labios de un tono rosado natural. Pero lo que más destacaba eran sus ojos, grandes, azules, del color del cielo matutino antes del amanecer, con pestañas oscuras que hacían su mirada profunda y pensativa. «Hoy está especialmente hermosa, señorita Holmes», observó Mary colocando la última horquilla. «Este tono de vestido le favorece». Kate deslizó la mirada por su reflejo. El vestido de mañana de lana fina color marfil, con talle alto y mangas largas y ajustadas, era modesto pero elegante. Un pequeño bordado a lo largo del dobladillo en forma de hojas trepadoras añadía un toque de gracia. Sobre el vestido llevaba un spencer corto de un tono lila apagado con adornos de terciopelo, una prenda práctica para una fresca mañana de otoño en la enorme mansión. «Gracias, Mary», respondió en voz baja, ajustándose la fina cadena de oro que llevaba al cuello, la única joya que le quedaba de su madre. Habían pasado 2 días en un extraño estado de suspensión. Julian era cortés, pero distante. Solo se veían en el almuerzo y la cena, comidas formales donde la conversación se limitaba al tiempo, el estado de la finca y los planes para la boda. No la miraba a los ojos, no hacía preguntas personales. Se comportaba como si ella fuera una invitada temporal y no su futura esposa. Pero Kate no pensaba quedarse de brazos cruzados. Si estaba destinada a pasar su vida aquí, quería conocer esta casa, entenderla, y quizás entender al hombre que vivía en ella. Después del desayuno, que por costumbre tomaba sola en el pequeño comedor, Kate decidió explorar los jardines. El mayordomo, el señor Hensley, le había permitido pasear por donde quisiera. «A su excelencia no le importa su libertad de movimiento, señorita Holmes». Poniéndose una larga pelliza de terciopelo azul oscuro con cuello alto y ribetes de piel, Kate salió por una entrada lateral. El aire era fresco, casi frío, con olor a hojas caídas y tierra húmeda. El cielo estaba cubierto de nubes, pero algunos claros se abrían paso, tiñendo el jardín de una suave luz dorada. Los jardines de Hartfield eran extensos, un parque francés regular más cerca de la casa, seguido de un jardín paisajista inglés con senderos sinuosos, un estanque y arboledas. Kate caminaba lentamente, observando los setos de boj recortados, las estatuas de piedra y los cenadores cubiertos de hiedra. Todo estaba cuidado a la perfección, pero a esa belleza le faltaba vida, como si el jardín fuera una pieza de museo y no un lugar donde la gente descansa y disfruta. Se desvió por un estrecho sendero que conducía a un viejo invernadero. El edificio de cristal con estructura metálica estaba apartado de las rutas principales, medio oculto por un matorral de vid silvestre. Kate empujó la puerta, que se dio con un suave crujido. Dentro hacía calor y humedad. Hileras de macetas con plantas, rosas, hortensias, algunas flores exóticas de grandes hojas. Se alineaban en largas mesas de madera. Olía a tierra, a musgo, a flores. Y de repente, Kate sintió algo más,
una presencia. Se dio la vuelta y se quedó helada. Junto a la pared del fondo estaba Julian, sin levita, con una camisa de lino blanca de cuello desabrochado y un chaleco manchado de tierra. Tenía el pelo revuelto y llevaba guantes de jardinería. Frente a él había una gran maceta con un rosal que, al parecer, estaba trasplantando. Se miraron durante unos instantes en completo silencio. Kate esperaba ver irritación en su rostro por la intrusión en su espacio personal. Pero en lugar de eso, en sus ojos oscuros, brilló la sorpresa. Y algo más, vergüenza, como si lo hubieran pillado haciendo algo prohibido. Disculpe, dijo ella rápidamente, dando un paso atrás. No sabía que estaba aquí. Me iré. No. Su voz sonó más brusca de lo que probablemente pretendía. Se quitó los guantes y los dejó aquí a un lado. Quédese. Esto no es territorio prohibido. Kate dudó, pero la curiosidad venció a la cautela. Se acercó, mirando las rosas de la maceta, blancas, con un delicado tono crema en la base de los pétalos. ¿Usted mismo las cuida?, preguntó en voz baja. Él asintió sin mirarla, concentrado en la planta. Tengo jardineros, un equipo entero. Pero algunas cosas prefiero hacerlas yo mismo. Las rosas requieren atención, paciencia. No toleran el descuido. Había ternura en su voz, apenas perceptible pero real. Kate sintió que algo se encogía en su pecho. Era el primer momento en 3 días en que veía en él a un ser humano, no a una estatua de hielo. Son preciosas, dijo con sinceridad. Julian finalmente la miró. Su mirada recorrió su rostro, se detuvo un instante en sus ojos azules y luego volvió a posarse en las rosas. Estas las cultivé a partir de esquejes traídos de Francia. Hace 5 años. Es una variedad rara, rosa alba semiplena. Apenas se encuentra en Inglaterra. ¿Estuvo en Francia?, preguntó Kate con cautela, tratando de mantener la conversación. Sí, después de la guerra. Su voz se endureció y ella comprendió que había tocado un tema doloroso. Pero él continuó, con esfuerzo. Viajé por muchos lugares. Recogía plantas. Eso ayudaba. ¿A qué?, quiso preguntar ella. Pero guardó silencio. No era el momento. No ahora. En lugar de eso dijo: a mi padre también le encantaban los jardines. Teníamos una pequeña parcela detrás de la casa. Cultivaba lavanda y salvia. Decía que trabajar la tierra calma la mente. Julian se detuvo, mirándola con un interés inesperado. ¿Su padre era un erudito? Médico. Rural. Murió cuando yo tenía 14 años. De unas fiebres. Lo siento. Palabras sencillas, pero en ellas había una compasión sincera. Kate asintió, tragando el nudo que se le había formado en la garganta. Gracias. El silencio volvió a cernirse sobre ellos, pero esta vez era más suave. No tenso, sino pensativo. Julian cogió unas pequeñas tijeras de podar de un estante y comenzó a cortar con cuidado las hojas secas del rosal. Puede venir aquí cuando quiera, dijo finalmente sin levantar la vista. El invernadero está abierto. Para usted también. Era más que un permiso. Era una invitación, pequeña pero importante. Gracias, respondió Kate en voz baja. Se quedó un poco más, observándolo trabajar. Movimientos precisos y medidos, concentración total. En ese momento, la tensión que siempre lo rodeaba parecía disolverse. Estaba más tranquilo, más suave. ¿Puedo ayudar?, se le escapó antes de poder pensarlo. Julian levantó la cabeza y la miró sorprendido. ¿Quiere ayudar? ¿Con trabajos de jardinería? ¿Por qué no? Kate se encogió de hombros tratando de parecer segura. No me da miedo mancharme las manos y, como ya he dicho, tengo experiencia. Él dudó, estudiando su rostro como si intentara descifrar si hablaba en serio. Luego, inesperadamente, una sonrisa apenas perceptible asomó en las comisuras de sus labios, la primera que le veía. De acuerdo.
pero le advierto que no es un trabajo fácil. Kate se quitó la pelliza, la colgó con cuidado en un gancho junto a la puerta y se arremangó las mangas del Spencer. Julian le ofreció unos guantes de repuesto, demasiado grandes para sus manos, pero ella se los puso, intentando no mostrar su torpeza. La siguiente hora trabajaron en silencio. Julian le enseñó cómo trasplantar correctamente las plantas, cómo podar las raíces secas, cómo compactar la tierra alrededor del tallo. Su voz era uniforme, casi como la de un maestro, pero sin condescendencia. Le hablaba como a una igual, no como a una frágil damisela incapaz de realizar trabajo físico. Kate escuchaba atentamente, esforzándose por no cometer errores. Las manos se le cansaron pronto y la espalda se le resintió por la postura inusual, pero no se quejó. Había algo sorprendentemente tranquilizador en aquel trabajo: el olor a tierra, la fresca humedad del aire, el calor del sol que se filtraba por el techo de cristal. Se desenvuelve mejor de lo que esperaba, observó Julian cuando terminaron de trasplantar el tercer rosal. ¿Esperaba que me desmayara al ver un poco de barro? No pudo evitar decir Kate, con un ligero tono de burla en la voz. Él sonrió de nuevo, esta vez un poco más ampliamente. Confieso que la idea se me pasó por la cabeza. Ella rió, en voz baja pero con sinceridad, y sintió que algo había cambiado en el espacio entre ellos. El muro que él había construido con tanto esmero se había agrietado. Una grieta muy pequeña, casi imperceptible, pero real. Cuando terminaron, el sol ya se inclinaba hacia el mediodía. Julian se quitó los guantes y se pasó una mano por la frente, dejando un ligero rastro de tierra. Kate sonrió al verlo. «Tiene», señaló su propia cara. «Aquí». Él frunció el ceño, sin entender, y luego se pasó la mano por la frente de nuevo, extendiendo aún más la mancha. Kate se echó a reír, esta vez más fuerte. «Lo está empeorando». Julian se miró las manos, luego a ella, y de repente algo travieso brilló en sus ojos, algo completamente inesperado. «Usted también, por cierto». Kate se llevó la mano a la mejilla y sintió un rastro de tierra bajo los dedos. No se había dado cuenta de cuándo se había manchado. «Oh, cielos», murmuró intentando limpiarse con el borde de la manga, pero solo consiguió extender más la suciedad. Julian le ofreció un pañuelo limpio del bolsillo de su chaleco. «Tome, esto ayudará más que su manga». Sus dedos se rozaron por un instante cuando ella tomó el pañuelo. Un toque ligero, casual. Pero Kate sintió una oleada de calor recorrerle el brazo. Retiró la mano rápidamente, bajando la mirada, esperando que él no hubiera notado su turbación. «Gracias», susurró, limpiándose la cara. Julian la miró durante unos instantes que parecieron demasiado largos. Luego se dio la vuelta, quitándose el chaleco manchado. «Necesito cambiarme antes del almuerzo. Supongo que usted también». «Sí, por supuesto». Salieron juntos del invernadero, caminando por el sendero hacia la casa. El viento se había intensificado, empujando las nubes por el cielo y prometiendo un cambio de tiempo. Kate se estremeció, ajustándose la pelliza sobre los hombros, y de repente sintió que Julian ralentizaba ligeramente el paso, caminando un poco por detrás para protegerla del viento. Un pequeño gesto, casi imperceptible, pero para Kate significó más que todas las palabras formales de cortesía de los últimos 3 días. Cuando llegaron a la entrada lateral, Julian se detuvo, mirando a lo lejos, hacia los campos otoñales más allá del jardín. «Mañana llegará mi tía», dijo en voz baja. «Lady Margaret Thornton. Asistirá a la boda, y supongo que querrá conocerla de antemano». Kate asintió, sintiendo que la tensión volvía a apoderarse de ella. «Estaré preparada». Él finalmente la miró, con una mirada larga y atenta. Puede ser brusca, directa. No se tome sus palabras a pecho. «Lo intentaré». Otra pausa. Luego añadió casi con vacilación: «Hoy ha sido agradable trabajar juntos». El corazón de Kate dio un vuelco.
A mí también me ha resultado agradable. Él asintió y se dio la vuelta para marcharse. Pero en el umbral se detuvo y se giró. Catherine. Era la primera vez que la llamaba por su nombre. No señorita Holmes, sino simplemente Catherine. Sonaba extrañamente íntimo. Saim Samahasas tu Manitia, ¿sí? Sí necesita soledad. Silencio. El invernadero es un buen lugar para ello. Rara vez voy allí durante el día. Le estaba ofreciendo un refugio, un lugar donde podría esconderse de la tensión de aquella casa enorme y fría. Gracias, dijo ella suavemente. Lo recordaré. Él asintió y desapareció en el interior. Kate se quedó en el umbral, apretando contra su pecho el pañuelo de él, todavía limpio en las esquinas, con olor a lavanda y a algo más, indefiniblemente personal. Sabía que debía devolvérselo, pero, por alguna razón, no quería. Quería conservar ese pequeño fragmento de la mañana, el primer momento en que algo real había surgido entre ellos. Quizás la esperanza era una tontería. Quizás se estaba engañando a sí misma, viendo en sus gestos más de lo que realmente había. Pero mientras subía las escaleras hacia su habitación, una sonrisa jugaba en sus labios, ligera, casi imperceptible. Y por primera vez desde su llegada a Hartfield, Catherine Holmes sintió que, tal vez, este matrimonio no sería un desastre total. Tal vez. Lady Margaret Thornton llegó puntualmente a las 3 de la tarde, cuando el sol de otoño se abría paso entre las nubes, tiñendo la avenida de una luz dorada. Catherine observaba desde la ventana del segundo piso cómo el elegante coche con el escudo de la familia Thornton se detenía ante la escalinata principal. De él descendió una mujer alta de unos 60 años, vestida con un traje de viaje de terciopelo granate oscuro, con una pelerina ribeteada de piel. Sus movimientos eran seguros, su postura impecable. Era evidente que aquella mujer estaba acostumbrada al poder y al respeto. Kate se alejó de la ventana, comprobando su reflejo en el espejo. Había elegido un vestido de día de muselina, de un suave tono melocotón con talle alto, adornado con un fino bordado de pequeñas flores en el corpiño. Las mangas eran largas, ligeramente abullonadas en los hombros, y la falda caía en suaves pliegues hasta el suelo. Llevaba el pelo oscuro recogido en un elegante moño en la nuca, con algunos rizos enmarcando su rostro. En las orejas, unos pequeños pendientes de perlas, regalo de su madre. Kate se pasó la mano por la falda, alisando arrugas inexistentes. Nervios. Las manos le temblaban ligeramente. Sabía que este encuentro era importante. Lady Margaret era la única pariente cercana de Julian, el último vínculo con su familia. Su aprobación podría hacer la vida en Hartfield más fácil, o insoportable. Unos ligeros golpes en la puerta la hicieron volverse. «Señorita Holmes». La voz de Mary era baja pero nerviosa. «Su excelencia le ruega que baje al salón. Lady Margaret desea conocerla». Kate asintió, exhaló lentamente y se dirigió a la puerta. El salón estaba inundado de luz. Las altas ventanas dejaban pasar el sol de la tarde, haciendo brillar los colgantes de cristal de la lámpara. Junto a la chimenea había dos personas. Julian, con una levita verde oscuro de cuello alto y pantalones ajustados, y Lady Margaret, ahora sin su pelerina de viaje. Su vestido de seda azul oscuro con cuello de encaje era sobrio, pero costoso. Llevaba el pelo canoso recogido bajo una elegante cofia con cintas. Cuando Kate entró, ambos se volvieron. Julian parecía tenso, apenas perceptiblemente, pero ella ya empezaba a reconocer esas sutiles señales. Lady Margaret, por su parte, la examinaba con unos agudos ojos grises, una mirada que lo veía todo, cada detalle del vestido, cada gesto, cada emoción en su rostro. «Tía, permíteme presentarte hacia la señorita Catherine Holmes», dijo Julian con voz formal y serena. «Catherine, esta es Lady Margaret Thornton, mi tía». Kate hizo una profunda reverencia, inclinando la cabeza. «Lady Margaret,
Es un gran honor conocerla. Levántese, niña. La voz de Lady Margaret era sorprendentemente suave, aunque autoritaria. Déjeme que la vea bien. Kate se enderezó, alzando sus ojos azules hacia la anciana. Esta la rodeó lentamente, estudiando cada detalle, desde los rizos de su cabello hasta las puntas de sus zapatos de raso que asomaban bajo el dobladillo del vestido. Hermosa, sentenció finalmente Lady Margaret, volviendo a su lugar junto a la chimenea. Inusual, pelo oscuro y ojos azules, una combinación poco común. Me recuerda a una condesa irlandesa que conocí en mi juventud. ¿Tiene raíces irlandesas, señorita Holmes? Sí, milady. Mi padre era del condado de Cork. Ya veo. Lady Margaret asintió sentándose en un sillón e indicando a Kate el asiento de enfrente. Siéntese. No se quede ahí como una estatua. Julian, ordena que sirvan el té. Julian salió en silencio, dejándolas a solas. Kate se sentó, juntando las manos en el regazo, tratando de mantener la calma bajo la intensa mirada de Lady Margaret. ¿Sabe por qué Julian la ha elegido? Preguntó de repente la anciana, sin apartar la vista. La pregunta tomó a Kate por sorpresa. Dudó, buscando las palabras adecuadas. Él dijo que confiaba en mi padrastro y que necesitaba una esposa que entendiera la realidad de su unión. La realidad. Lady Margaret sonrió con amargura. ¡Qué palabra tan conveniente! Dígame con sinceridad, niña, ¿desea este matrimonio? Kate miró a los ojos grises, viendo en ellos no una condena, sino una curiosidad sincera. Y quizás preocupación. Deseo una vida digna, respondió en voz baja pero firme. Deseo un hogar, una familia. Si el amor no es posible, al menos respeto y tranquilidad. ¿Y si el amor es posible? La pregunta sonó suave, casi como un susurro. Kate sintió que el corazón se le encogía. Su sobrino ha dejado claro que no lo busca. Lady Margaret suspiró, reclinándose en el sillón. Julian es un hombre complicado, señorita Holmes. No siempre fue tan reservado. Hubo un tiempo en que era diferente, vital, abierto, capaz de sentimientos profundos. Pero lo que ocurrió hace 5 años lo cambió. Kate se quedó inmóvil. Era la primera pista, la primera mención de un pasado que todos ocultaban con tanto esmero. ¿Qué ocurrió?, preguntó con cautela. Pero Lady Margaret negó con la cabeza. No es mi historia para contarla. Si Julian quiere, él mismo se lo dirá. Pero sepa que el hecho de que haya construido estos muros a su alrededor no significa que sean impenetrables. Solo se necesita tiempo y paciencia. La puerta se abrió y Julian regresó, seguido por sirvientes con un servicio de té en bandejas de plata. Porcelana fina con borde dorado, una elegante tetera, platos con pan finamente cortado, galletas y pastel de almendras. Todo fue dispuesto en la mesita frente a la chimenea con una precisión impecable. «Catherine, ¿servirás tú el té?», preguntó Lady Margaret, y en su voz había una nota de evaluación. Era una prueba. La habilidad para preparar y servir el té correctamente era un signo de buena educación y posición social. Kate asintió, levantándose y acercándose a la mesita. Sus manos estaban firmes, aunque por dentro bullía la agitación. Calentó las tazas vertiendo un poco de agua caliente y desechándola. Luego sirvió el té con cuidado, primero a Lady Margaret, después a Julian, y finalmente a sí misma. Ofreció leche y azúcar, y entregó a cada uno un platito con dulces. Sus movimientos eran fluidos y medidos, tal como le había enseñado su madre. «Excelente», asintió Lady Margaret con aprobación, aceptando la taza. Su madre la ha educado bien. «Gracias, milady». Bebieron el té en un silencio relativo, roto solo por el suave tintineo de la porcelana y el crepitar de la leña en la chimenea. Julian permanecía en silencio, lanzando miradas ocasionales a Kate, rápidas, casi imperceptibles, pero ella las sentía. «Dígame, señorita Holmes»,
comenzó Lady Margaret dejando la taza a un lado. ¿Sabe tocar el piano? Sí, milady, y también pinto un poco. Espléndido. En Hartfield hay un magnífico instrumento en la sala de música. Espero que lo utilice. Esta casa ha estado en silencio durante demasiado tiempo. Julian se estremeció, como si esas palabras hubieran tocado algo doloroso. Kate notó cómo su rostro se contrajo por un instante, un dolor que ocultó de inmediato tras su habitual máscara de indiferencia. Tía, dijo en voz baja pero firme, quizás no deberías... No debería qué, Julian. Lady Margaret se volvió hacia él y en su mirada había acero. ¿No debería decir la verdad? Esta casa ha estado muerta durante demasiado tiempo. Ella tiene derecho a saber a qué lugar viene. La tensión entre ellos era casi palpable. Kate permanecía sentada, sin atreverse a intervenir, sintiendo que entre sus palabras se ocultaba toda una historia, dolorosa y sin cicatrizar. Disculpen, dijo en voz baja, levantándose. Quizás debería dejarlos a solas. No. Julian se levantó bruscamente, y su voz sonó más dura de lo que pretendía. Exhaló, controlándose. No, quédese. Son desacuerdos familiares. No deberían afectarla. Pero la afectan, replicó suavemente Lady Margaret, porque pronto será parte de esta familia, y merece saber qué fantasmas habitan entre estos muros. Julian miró a su tía con una mirada larga y pesada. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta con un poco más de fuerza de la necesaria. Kate se quedó de pie, confundida, sin saber qué hacer. Una parte de ella quería seguirlo, pero otra comprendía que en ese momento necesitaba estar solo. Perdónelo, niña, suspiró Lady Margaret, y en su voz sonaba el cansancio. Todavía no ha aprendido a lidiar con el dolor. Lo esconde, pero no desaparece. ¿Qué pasó hace 5 años? Preguntó Kate, sentándose de nuevo. Por favor, milady, si voy a ser su esposa, necesito entender. Lady Margaret guardó silencio durante un largo rato, mirando el fuego. Luego comenzó a hablar, lenta y cuidadosamente, como si cada palabra le causara dolor. Hace 5 años Julian estaba prometido. Se llamaba Clarissa Fairfax, hija del conde de Huntingdon. Hermosa, encantadora, querida por todos, Julian estaba loco por ella. Planeaban la boda, pero una semana antes de la ceremonia, ella se fugó, con otro hombre, un oficial con el que se veía en secreto. Kate ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. El escándalo fue terrible. Julian se convirtió en el hazmerreír de la sociedad londinense, el novio abandonado, el duque engañado. Se encerró en sí mismo después de eso. Se fue al continente, viajó durante 2 años. Cuando regresó era diferente, frío, distante. Juró no volver a enamorarse nunca más. Algo se encogió en el pecho de Kate, una sensación aguda y dolorosa. Ahora todo encajaba. Su frialdad, su renuncia a los sentimientos, los muros que había construido. No era una crueldad innata, era una defensa. Y ahora busca una esposa que no le exija amor, susurró comprendiendo. Exacto, asintió Lady Margaret. Quiere seguridad. Control. Un matrimonio sin el riesgo de ser traicionado de nuevo. Pero niña mía, se inclinó hacia adelante, mirando directamente a los ojos azules de Kate. El corazón no obedece al control. Tarde o temprano, encontrará la manera de derribar cualquier muro. Kate guardó silencio, procesando lo que había oído. Los pensamientos giraban en su cabeza, sobre Julian, sobre el dolor que ocultaba, sobre cómo intentaba protegerse, renunciando a cualquier posibilidad de intimidad. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja. Ser paciente, no presionar, demostrarle que no todas las mujeres son como Clarissa, que se puede confiar, pero no será fácil, señorita Holmes.
Debe estar preparada para que la rechace, una y otra vez. Estoy preparada, respondió Kate, y ella misma se sorprendió de la firmeza de su voz. Lady Margaret sonrió, la primera sonrisa genuina de toda la tarde. Veo fuerza en usted, niña, y espero que sea usted quien pueda devolverle la vida a mi sobrino. La noche cayó silenciosamente sobre Hartfield, tiñendo el cielo de tonos violetas y grises. Kate estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, observando los jardines que se hundían en el crepúsculo. La conversación con Lady Margaret no se le iba de la cabeza. Cada palabra, cada detalle de la historia de Julian, ahora lo entendía. Entendía por qué era así. Y extrañamente, eso no la asustó. Al contrario, algo nuevo nació en su interior. El deseo de demostrarle que no todas las personas traicionan, que se puede aprender a confiar de nuevo. ¿Pero cómo? ¿Cómo llegar a un hombre que había cerrado su corazón con tanta determinación? Unos ligeros golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Adelante, dijo, volviéndose. La puerta se abrió y en el umbral apareció Julian. Todavía con la ropa de día, pero sin la levita, solo con camisa y chaleco, el pelo ligeramente revuelto, como si se hubiera pasado la mano por él muchas veces. Señorita Holmes, comenzó con la voz ronca. ¿Puedo hablar con usted? Kate asintió, señalando el sillón junto a la chimenea, pero él se quedó junto a la puerta, como si estuviera listo para huir en cualquier momento. Debo disculparme por la escena de hoy. Mi tía habla más de la cuenta, pero no quería hacerle daño. No me lo ha hecho, respondió Kate suavemente. Me ha contado la verdad sobre Clarissa. Julian se quedó helado. Su rostro se volvió de piedra. No tenía derechos. Sí lo tenía. Lo interrumpió Kate, dando un paso hacia él. Porque yo necesitaba saber. Necesitaba entender por qué tiene tanto miedo de confiar. No tengo miedo, replicó bruscamente, pero sus ojos delataban la mentira. Kate se acercó más, deteniéndose a un brazo de distancia. Sus ojos azules miraban directamente a los oscuros de él, sin parpadear, sin retroceder. Sí lo tiene, y es normal. Lo que ella le hizo es imperdonable. Pero Julian pronunció su nombre suavemente, casi con ternura. No todas las mujeres son así. No todas traicionan. Él la miró durante un largo rato, tanto que Kate empezó a pensar que no respondería. Luego, de repente, su rostro vaciló. La máscara se agrietó y bajo ella vio el dolor crudo, sin cicatrizar, abrumador. No puedo volver a pasar por eso, susurró, con la voz llena de desesperación. No puedo volver a creer, volver a tener esperanza. Fue devastador. Kate levantó la mano, lenta y cuidadosamente, y tocó la de él. Un toque ligero, casi imperceptible, pero él se estremeció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. No le pido que confíe en mí ahora, dijo en voz baja. Solo le pido que me dé una oportunidad. La oportunidad de demostrarle que no soy ella, que no huiré, que no traicionaré, aunque no haya amor, que haya respeto. Confianza, eso ya es mucho. Julian miró sus manos entrelazadas. Luego, lentamente, sus dedos se cerraron sobre la palma de ella, no con fuerza, pero de forma perceptible. El calor de su piel la quemó. Y Kate comprendió que era más que un simple toque. Era el primer paso, pequeño, vacilante, pero real. Lo intentaré, susurró él finalmente. No puedo prometerlo, pero lo intentaré. Ella sonrió, débilmente, pero con sinceridad. Es todo lo que pido. Permanecieron así unos instantes, cogidos de la mano, en el silencio de la habitación iluminada solo por la luz de la chimenea. Y por primera vez desde su llegada a Hartfield, Kate sintió que, tal vez, este matrimonio podría convertirse en algo más que un simple acuerdo. Tal vez, podría ser el comienzo de algo real. La mañana del quinto día en Hartfield comenzó con lluvia, no un aguacero,
sino una fina llovizna que envolvía la finca en un velo gris. Catherine se despertó temprano, cuando la habitación aún estaba en penumbra, y permaneció un largo rato acostada, escuchando el monótono golpeteo de las gotas en el cristal de la ventana. Había tenido un sueño inquieto, lleno de fragmentos de conversaciones e imágenes. Julian, su mano en la de ella, el dolor en sus ojos, las palabras de Lady Margaret. Algo había cambiado después de la noche anterior. Un hilo sutil se había tendido entre ellos, frágil, ingrávido, pero real. Kate lo sentía con todo su ser, y eso la asustaba y la animaba a la vez. Mary la ayudó a vestirse con un traje de mañana de lana fina, de un suave tono lavanda, con talle alto y mangas largas, adornadas con pequeños botones de nácar en las muñecas. El corpiño estaba decorado con un delicado bordado de hojas plateadas, y la falda caía en pliegues sencillos hasta el suelo. Llevaba el pelo recogido en una trenza enrollada alrededor de la cabeza, con algunos finos rizos en las sienes. En el espejo, una joven pálida con grandes ojos azules la devolvía la mirada, algo pensativa, pero decidida. Desayunó sola. Julian, según le dijo el mayordomo, ya se había ido al pueblo por asuntos de la finca y volvería para el almuerzo. Kate sintió un extraño vacío por su ausencia, inexplicable pero real. Hacía solo unos días se habría alegrado de no verlo. Ahora, en cambio, después del desayuno, no sabía qué hacer. La lluvia descartaba los paseos por el jardín. El bordado no le apetecía. Sus manos anhelaban algo con más sentido. Y entonces recordó las palabras de Lady Margaret sobre la sala de música y el piano. La encontró en el segundo piso, en el ala este, una pequeña habitación con altas ventanas que daban al parque. En un rincón había un magnífico instrumento de madera oscura, con incrustaciones de marfil. La tapa estaba cerrada y cubierta por una fina capa de polvo, señal de que nadie había tocado allí en mucho tiempo. Mucho tiempo. Kate abrió la tapa con cuidado y pasó los dedos por las teclas. El sonido era puro y profundo. El instrumento estaba perfectamente afinado, a pesar de no haber sido utilizado. Se sentó en el taburete y desplegó unas partituras de una pila que había en el atril, viejas piezas de Mozart, Haydn, algunas melodías populares inglesas. Sus dedos se posaron en las teclas y la música fluyó, una melodía lenta y melancólica que le había enseñado su padre. Los sonidos llenaron la habitación, ahuyentando el silencio y la humedad. Kate cerró los ojos, entregándose a la música, dejando que se llevara sus ansiedades y dudas. No se dio cuenta de que la puerta se había abierto silenciosamente. No se dio cuenta de que alguien había entrado y se había detenido en el umbral, escuchando. Solo cuando la última nota se desvaneció, oyó un suave, precioso. Kate se volvió bruscamente. En la puerta estaba Julian, con su capa de viaje aún húmeda por la lluvia y el pelo revuelto por el viento. En su rostro había algo nuevo, una suavidad, casi una vulnerabilidad. Pensé que no volvería hasta el almuerzo, dijo, levantándose del taburete. Los asuntos me llevaron menos tiempo de lo esperado. Entró en la habitación, quitándose los guantes. Oí la música. Vaciló, era la pieza favorita de mi madre. Kate se quedó inmóvil mirándolo. En sus ojos había tristeza, una tristeza profunda y antigua. Disculpe, no lo sabía. Si le causa dolor. No, negó con la cabeza, acercándose. Al contrario, había olvidado cómo sonaba, cómo la tocaba a ella. Y usted me lo ha recordado. Estaban de pie junto al instrumento, separados por apenas unos pasos, pero Kate sentía que algo vivo pulsaba entre ellos. No tensión, sino una conexión, sutil pero inquebrantable. ¿Tocaba a menudo? Preguntó Kate en voz baja. Todas las noches, especialmente en invierno, cuando oscurecía temprano. Decía que la música le daba vida a la casa. Pasó los dedos por la tapa del instrumento, limpiando el polvo. Después de su muerte, cerré esta habitación. No podía entrar.
Me traía demasiados recuerdos. ¿Cuántos años han pasado? 12. Yo era muy joven. Mi padre murió un año después que ella. No pudo vivir sin ella. Su voz tembló. Se amaban tanto que cuando uno se fue, el otro simplemente se apagó. Kate sintió que se le encogía la garganta. Ahí estaba. Otra explicación para su miedo. Había visto lo destructivo que podía ser el amor. Cómo podía consumirlo todo, sin dejar nada. Pero era un amor verdadero, dijo suavemente. ¿No es eso lo que todo el mundo desea? Ser tan importante para alguien que su pérdida sea insoportable. Julian la miró con una mirada larga y penetrante. No lo sé, Catherine. A veces pienso que un amor así es una maldición, no un don. Se lo lleva todo. No deja elección, no quiere ser vulnerable. Terminó ella por él. Él asintió, desviando la mirada. Exacto. Kate dio un paso más cerca, con cautela, como si se acercara a un animal herido listo para huir en cualquier momento. Pero la vulnerabilidad no es debilidad, Julian, es valentía. La valentía de abrirse a pesar del riesgo, de permitir que alguien entre en tu vida, aunque dé miedo. Él la miraba, y en sus ojos luchaban dos fuerzas, el deseo de creer y el miedo a ser traicionado de nuevo. Habla con tanta seguridad, como si usted misma lo hubiera vivido. Perdí a mi padre, respondió en voz baja. Luego mi madre y yo perdimos nuestro hogar, nuestra vida. Dependíamos de la caridad de otros. Y cada vez que empezaba a confiar en alguien, temía que me lo volvieran a arrebatar. Pero Gin, ¿sabe qué aprendí? Vivir con miedo no es vivir, es existir. Y yo no quiero simplemente existir. Julian guardó silencio durante un largo rato. Luego de repente preguntó, ¿sabe montar a caballo? La pregunta la tomó por sorpresa. Sí, un poco. Hace mucho que no practico. Ha dejado de llover. Señaló la ventana, donde un débil rayo de sol se abría paso entre las nubes. ¿Le apetece dar un paseo? Necesito revisar los campos más lejanos. ¿Me acompañaría? Era una invitación, real y sincera. Y Kate no podía negarse. Con mucho gusto. Media hora después, estaba en el establo, vestida con un traje de amazona azul oscuro, una chaqueta larga y entallada con faldón y cuello alto, y debajo, una falda de lana gruesa con cola. En la cabeza, un pequeño sombrero con velo, y en las manos, guantes de cuero. Mary la había ayudado a cambiarse, comentando que la señorita parecerá una auténtica dama. Julian la esperaba en la entrada, sujetando las riendas de dos caballos, un potente semental alazán para él y una elegante yegua torda para Kate. Llevaba una levita oscura de montar, botas altas y guantes, con el pelo peinado hacia atrás. «Esta es Luna», presentó a la yegua, acariciándole el hocico. «Es tranquila y obediente, ideal para las damas». Kate se acercó, dejó que el animal olfateara su mano y luego le acarició suavemente el sedoso cuello. «Es preciosa». «Permítame ayudarla a subir». Julian la condujo a un montador, una pequeña plataforma de madera que facilitaba la monta en silla de amazona. Kate subió a la plataforma y Julian sujetó el estribo mientras ella se acomodaba en la silla. La pierna derecha se apoyaba en un cuerno especial, la izquierda en el estribo, y la falda con su larga cola cubría sus piernas, cayendo por el lado izquierdo del caballo. La postura le pareció incómoda después de tanto tiempo, pero Kate encontró rápidamente el equilibrio. Julian comprobó que la cincha estuviera bien sujeta y le entregó una fusta fina con empuñadura de plata. ¿Lista? Lista. Él montó con facilidad en su semental y se pusieron en marcha por la avenida, saliendo de los jardines. El aire era fresco y húmedo después de la lluvia, con olor a tierra mojada y hierba. El cielo comenzaba a despejarse, y manchas de azul se abrían paso entre las nubes grises. Los primeros minutos, Kate cabalgó con cuidado, acostumbrándose a la silla y a los movimientos del caballo. Luna era realmente tranquila y respondía con sensibilidad a las más mínimas órdenes. Poco a poco, la tensión desapareció y Kate se relajó,
disfrutando del paseo. Julian cabalgaba a su lado, un poco por delante, volviéndose de vez en cuando para comprobar cómo se las arreglaba. Cuando el camino se ensanchó, redujo la velocidad para que ella pudiera alcanzarlo. Se mantiene muy bien en la silla, observó con aprobación. Mi padre me enseñó. Creía que una joven debía saber montar, aunque la sociedad no lo aprobara. Un hombre sabio. Cabalgaban en silencio, disfrutando de la paz y la amplitud. Los campos se extendían a su alrededor, dorados por el trigo cosechado, verdes por los cultivos de invierno, marrones por la tierra arada. A lo lejos se veía una arboleda, y más allá, colinas envueltas en niebla. «Es tan hermoso aquí», susurró Kate mirando a su alrededor. «Sí, es mi lugar favorito. Cuando necesito pensar, vengo aquí». Silencio. Espacio. Nadie exige nada. Solo tú, el caballo y la tierra. Ella lo miró, su perfil recortado contra el cielo, su postura relajada en la silla. Aquí, en la naturaleza, era diferente, más libre, más tranquilo. Los muros que construía en la casa no existían aquí. Julian lo llamó en voz baja, y él se volvió. «Gracias por traerme aquí». Él sonrió débilmente pero con sinceridad. «Gracias a usted por aceptar venir». Llegaron al borde del campo, donde comenzaba la arboleda. Julian desmontó y ayudó a Kate a bajar, sujetándola por la cintura, mientras ella ponía el pie en el suelo. El contacto fue breve, pero Kate sintió el calor de sus manos incluso a través de la tela de la chaqueta. Ató los caballos a un árbol y sacó de una alforja una cantimplora con agua y un pequeño paquete con pan y queso. «Espero que no le importe un picnic improvisado». Kate se echó a reír. «En absoluto». Se sentaron en un tronco caído cubierto de musgo y comieron en silencio, escuchando el canto de los pájaros y el susurro de las hojas. Había algo sorprendentemente íntimo en ese simple momento. Dos personas compartiendo el pan bajo el cielo abierto, sin sirvientes, sin ceremonias, sin máscaras. «Catherine», habló Julian finalmente, y su voz era seria. «Quiero que sepa lo que dije en nuestro primer encuentro sobre un matrimonio sin amor. No me retracto de mis palabras, pero quizás fui demasiado brusco, demasiado categórico». Ella lo miró, conteniendo la respiración. «¿Qué quiere decir?». Él se volvió hacia ella, mirándola directamente a los ojos azules. «No puedo prometer amor, no puedo prometer que algún día podré volver a abrir mi corazón, pero prometo respeto, honestidad. Prometo ser un marido fiel, un padre atento para nuestros hijos, si los tenemos. Prometo no hacerle daño nunca intencionadamente». Las palabras eran sencillas, pero en ellas había una sinceridad que conmovió a Kate hasta lo más profundo. «Eso es más de lo que muchos prometen en un matrimonio por amor», respondió en voz baja. «Quizás». Hizo una pausa y luego añadió. «¿Y usted? ¿Con qué sueña, Catherine?». Ella reflexionó buscando las palabras. «Sueño con un hogar que sea un verdadero hogar, no solo un edificio. Con una familia donde todos se sientan necesarios, con un esposo en quien pueda confiar, aunque no me ame. Y quizás», vaciló, «quizás con que un día esto deje de ser solo un acuerdo. Que nos convirtamos en amigos». «Amigos», repitió él pensativo. «Eso es posible». Extendió la mano y Kate, sin dudarlo, puso la suya en la de él. Sus dedos se cerraron, firmes pero sin presión. Una promesa, un comienzo. Se quedaron así, cogidos de la mano, mirando los campos bañados por la luz de la tarde. Y por primera vez desde su compromiso, Catherine Holmes sintió que, tal vez, este matrimonio no sería una prisión, sino una oportunidad. La oportunidad de construir algo nuevo, algo real, aunque fuera lentamente, aunque fuera difícil, pero lo intentarían, juntos. Esa misma noche, Kate estaba en la biblioteca, la misma que había mencionado Lady Margaret. Una habitación enorme con techos altos,
paredes cubiertas de estanterías del suelo al techo y escaleras con ruedas para acceder a los estantes superiores. En el centro, un gran escritorio de caoba, sillones de cuero y un sofá junto a la chimenea. Examinaba los lomos de los libros, filosofía, historia, relatos de viajes, poesía, una vasta colección reunida por generaciones. Sus dedos se deslizaron por las encuadernaciones de cuero hasta detenerse en un delgado volumen de poemas de Byron. ¿Le gusta Byron? La voz de Julian la hizo volverse. Estaba en la puerta, vestido con su traje de noche, una levita oscura, un chaleco claro y una camisa blanca de cuello alto. No estoy segura, he leído poco, pero sus versos son fascinantes. Julian se acercó, tomó el libro de sus manos y hojeó las páginas. Sabía escribir sobre la pasión, el deseo, el dolor, pero sus héroes son siempre trágicos, condenados al sufrimiento. ¿Como usted?, preguntó Kate en voz baja. Él levantó la vista y se encontró con su mirada. Quizás. Pero, ¿sabe una cosa? Estoy cansado de ser un héroe trágico. Cansado de vivir en el pasado. Volvió a colocar el libro en el estante y se giró hacia ella. Catherine, quiero intentarlo. No prometo que funcione, pero quiero intentar abrirme, al menos un poco. El corazón de Kate latió con más fuerza. Yo también quiero. Permanecieron en silencio en la biblioteca, rodeados de libros que guardaban historias de otras vidas, de otros amores, y en ese momento comenzaba su propia historia, lenta, incierta, pero real. Julian dio un paso más cerca, levantó la mano y apartó con cuidado un mechón de pelo de su rostro. El contacto fue ligero, casi imperceptible, pero Kate sintió un escalofrío recorrerle la piel. La boda es en 3 semanas, susurró. Prometo hacer todo lo posible para que no se arrepienta de esta elección. Ya no me arrepiento, respondió ella, con la misma suavidad. Y era verdad. Las 2 semanas pasaron como un solo día, llenas de conversaciones tranquilas, paseos por el jardín y desayunos compartidos en los que Julian ya no evitaba su compañía. Cada noche se reunían en la biblioteca, donde él le leía en voz alta pasajes de relatos de viajes, o ella tocaba el piano mientras él trabajaba en los papeles de la finca. Lenta, casi imperceptiblemente, surgía entre ellos una intimidad, no apasionada ni tumultuosa, sino real, la intimidad de 2 personas que empezaban a confiar la una en la otra. Catherine estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, observando cómo el sol de la mañana teñía el jardín de tonos dorados. Llevaba un vestido de día de muselina de color amarillo claro con talle alto, adornado con un bordado de margaritas en el dobladillo. Las mangas eran cortas y abullonadas, dejando los brazos al descubierto. El tiempo era sorprendentemente cálido para ser noviembre. Llevaba el pelo oscuro recogido en un moño alto, con algunos rizos enmarcando su rostro y unos sencillos pendientes de oro. Sus ojos azules miraban pensativos. La boda era en 1 semana. Solo 1 semana para convertirse en la duquesa de Hartfield, la esposa de Julian Thornton. Extrañamente, ya no sentía miedo. Solo expectación, ligera y emocionante. Julian estaba cambiando ante sus ojos. Los muros se derrumbaban lenta pero firmemente. Sonreía más a menudo, hablaba más, a veces incluso bromeaba, de forma seca y contenida, pero sincera. Y cuando sus dedos rozaban casualmente la mano de Elena Maswatiandao, ella en la mesa, ya no los retiraba bruscamente. Los dejaba un instante más de lo que exigía la decencia. Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. Señorita Holmes, la voz de Mary era nerviosa. Le ruegan que baje al salón. Ha llegado una visita. Algo en el tono de la doncella alertó a Kate. ¿Qué visita? Lady Clarissa Huntley, señorita. Antes, Fairfax. Kate se quedó helada, sintiendo cómo la sangre se le retiraba del rostro. Clarissa. La misma mujer que había roto el corazón de Julian, que lo había abandonado en el altar, que se había fugado con otro. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué había venido?
¿Está su excelencia abajo?, preguntó, esforzándose porque su voz sonara firme. Sí, señorita. Él parece muy tenso. Kate exhaló lentamente, alisándose la falda. Le temblaban las manos, pero se recompuso. Pasara lo que pasara abajo, Julian no debía enfrentarse a esa mujer solo. No debía volver a quedar indefenso ante quien ya le había hecho tanto daño. Dile que bajo ahora mismo. El salón estaba inundado de luz, pero la atmósfera era pesada, tensa, como antes de una tormenta. Julian estaba de pie junto a la chimenea, de espaldas a la puerta, con una levita gris oscuro y pantalones negros. Su postura era impecable, pero tenía las manos apretadas en puños, una señal que Kate ya había aprendido a reconocer. Estaba al límite. En el sofá se sentaba una mujer de una belleza deslumbrante, con el pelo dorado recogido en un peinado elaborado, piel de porcelana y grandes ojos verdes. Llevaba un traje de viaje de seda esmeralda, con una pelerina ribeteada de encaje y un collar de perlas. Su belleza era cegadora, casi antinatural. Kate comprendió de inmediato por qué Julian había estado loco por ella en el pasado. Cuando la puerta se abrió, ambos se volvieron. Julian miró a Kate y un destello de alivio cruzó sus ojos, breve pero evidente. Clarissa, en cambio, la examinó de pies a cabeza con una mirada fría, casi despectiva. «Ah, aquí está la novia», dijo, con una voz dulce como la miel, pero con una nota venenosa. «La señorita Holmes, supongo. Julian me ha hablado mucho de usted». Mentira. Era obvio que Julian no la había mencionado en absoluto a Clarissa. Kate hizo una reverencia, tratando de mantener la dignidad. «Lady Huntley, qué sorpresa». «¿Sorpresa?». Clarissa rió, una risa sonora pero falsa. «Oh, querida, no podía perderme la boda de un viejo amigo. Julian y yo fuimos muy cercanos en su día». Julian se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Kate vio cómo se le tensaba la mandíbula y sus manos se apretaban aún más. «Clarissa», dijo con voz ahogada, «ya hemos hablado de todo lo que había que hablar. Por favor, no te molestes más». «Pero he venido de tan lejos». Clarissa se levantó del sofá, se acercó a él y le puso una mano en la manga, un gesto íntimo, demasiado íntimo para extraños. «¿Acaso no te alegras de verme?» Fuimos amigos, Julian, antes de que todo se complicara. Kate sintió una oleada de ira crecer en su interior, una ira fría y controlada. Esa mujer no había venido a felicitarlos, había venido a sembrar dudas, a destruir lo frágil que había surgido entre ella y Julian. «Lady Huntley», dijo Kate dando un paso al frente, con voz serena pero firme. «No sabía que planeaba visitarnos. Julian no lo había mencionado». Clarissa se volvió, y una sombra de irritación cruzó su rostro, ligera pero perceptible. «Porque era una sorpresa, querida. Quería asegurarme personalmente de que Julian fuera feliz. Merece ser feliz, ¿no es así?» «Por supuesto que lo merece», respondió Kate con calma. «Y pienso hacer todo lo posible para que lo sea». Sus miradas se encontraron, ojos azules contra ojos verdes. Clarissa sonreía, pero en su mirada se leía el desprecio. Consideraba a Kate una rival indigna de su atención. ¡Qué conmovedor! Clarissa se volvió de nuevo hacia Julian. «Dime, Julian, ¿ella lo sabe? ¿Lo nuestro? ¿Lo que hubo?» «Lo sabe», respondió él secamente, apartando la mano de ella. «Y no tiene importancia». «¿Que no tiene importancia?» Clarissa rió, pero esta vez su risa sonó amarga. «Hablas como si se pudiera olvidar sin más, olvidar lo que sentíamos el uno por el otro». «Lo que yo sentía», la corrigió él con dureza. «Tú no sentías nada. De lo contrario, no te habrías fugado». Un silencio pesado y sofocante se instaló en la habitación. Clarissa palideció y sus labios se apretaron en una fina línea. «Cometí un error», susurró,
y por primera vez algo genuino sonó en su voz. Era joven, estúpida. Pensaba que la pasión era lo más importante. Pero me equivoqué, Julian. Mi matrimonio fue un desastre. Mi marido murió hace un año, dejándome sin un céntimo. Me quedé sola. Dio un paso más cerca, levantó la mano para tocarle el rostro, pero Julian le sujetó la muñeca, deteniéndola. Siento que hayas sufrido, dijo en voz baja pero firme. Pero ese no es mi problema, Clarissa. Tú tomaste tu decisión. Yo tomé la mía. Me caso con Catherine, y nada va a cambiar eso. Clarissa lo miró durante un largo rato. En sus ojos se agitaban el dolor, la desesperación y la rabia. Luego se volvió hacia Kate. ¿Cree que lo conoce? Su voz era baja y venenosa. ¿Cree que puede reemplazar lo que hubo entre nosotros? Usted no es nadie. La hijastra de un lord, sin dote ni conexiones. Se casa con usted por deber, no por amor. Las palabras eran crueles, calculadas para herir. Y lo consiguieron. Kate sintió que algo se encogía en su pecho. Pero no mostró su dolor. Levantó la barbilla y se enfrentó a la mirada de Clarissa con calma. Tiene razón, no me ama, pero me respeta. Confía en mí. Y eso es más importante que una pasión que se consume y solo deja cenizas. Julian la miraba fijamente, con algo parecido al asombro en sus ojos. No esperaba que defendiera su unión con tanta determinación. Clarissa palideció aún más. Luego cogió su ridículo y se puso la pelerina. Se arrepentirán, espetó dirigiéndose a la puerta. Ambos se arrepentirán. La puerta se cerró tras ella con un golpe sordo. El silencio que quedó era pesado, vibrante. Julian permanecía inmóvil mirando al vacío. Kate se acercó a él y le tocó suavemente el brazo. Julian. Él se estremeció como si despertara de un trance y la miró. Lo siento. No sabía que vendría. No pensé que se atrevería. No te disculpes, no es culpa tuya. Él negó con la cabeza, apartándose, y caminó por la habitación, nervioso, bruscamente. Tienes razón, ¿sabes? No me caso contigo por amor. No puedo ofrecerte lo que ella tuvo una vez, no puedo. Julian, detente. Kate se interpuso en su camino. Le tomó las manos y lo obligó a mirarla. No quiero lo que ella tuvo. No quiero juramentos vacíos ni una pasión que desaparezca ante la primera prueba. Quiero lo que tenemos ahora. Honestidad, respeto, una confianza que crece poco a poco. Eso es real, Julian. Eso es verdadero. Él la miró a los ojos azules, larga y fijamente. Luego, de repente, la atrajo hacia sí y la abrazó con fuerza, desesperadamente. Kate se quedó inmóvil por un instante y luego le devolvió el abrazo, sintiendo el latido fuerte e irregular de su corazón. «Eres asombrosa», le susurró al oído, «más fuerte de lo que merezco». «Mereces más de lo que crees», respondió ella en voz baja. Permanecieron así, abrazados, en el salón bañado por el sol, y Kate sintió que algo se había roto definitivamente en el muro que los separaba. La última barrera, el último obstáculo. Ahora estaban del mismo lado, juntos. El día dio paso a la noche, y Kate estaba sentada en su dormitorio, leyendo cartas de su madre y su padrastro, felicitaciones, buenos deseos, recordatorios de que en una semana sería una mujer casada. Sus pensamientos seguían girando en torno a la visita de Clarissa, sus palabras, su mirada, el dolor que había intentado causar. Pero lo más extraño era que Kate no sentía celos. Solo sentía lástima por una mujer que había malgastado el amor de un duque y ahora intentaba recuperar lo que ella misma había destruido. Llamaron a la puerta. Kate levantó la cabeza. Adelante. La puerta se abrió y en el umbral apareció Julian. Se había cambiado a ropa de casa, una sencilla camisa blanca con el cuello desabrochado, un chaleco oscuro y pantalones, el pelo ligeramente revuelto, el rostro cansado pero tranquilo. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó en voz baja. Kate asintió señalando el sillón junto a la chimenea. Pero él no se sentó.
Se acercó a la ventana, mirando el jardín que oscurecía. He estado pensando en lo que ha pasado hoy, en Clarissa, en las palabras que le dijiste. Se volvió y la miró a los ojos. Me defendiste, nos defendiste. Aunque podrías haber dudado, haberte echado atrás, haber dejado que sembrara la duda. ¿Por qué iba a dudar? Preguntó Kate suavemente. ¿De que eres honesto conmigo? ¿De que algo real está creciendo entre nosotros? Dio un paso más cerca. No puedo prometer amor. Todavía no puedo. Pero Catherine... Su voz se volvió más baja, más íntima. Siento algo. Cuando estás cerca, el mundo parece más ligero, más brillante. Los muros que construí durante años se derrumban cuando me miras con esos ojos, y eso me asusta de muerte. Kate se levantó del sillón y se acercó a él. Solo quedaban unos centímetros entre ellos, una distancia demasiado corta para la decencia, pero no retrocedió. Yo también tengo miedo, confesó. Miedo de que un día te des cuenta de que no soy lo que necesitas, de que te arrepientas de tu elección. Julian levantó la mano y le acarició suavemente la mejilla, un toque ligero, casi imperceptible. Imposible, susurró. Tú eres lo mejor que me ha pasado en los últimos 5 años. Las palabras eran sencillas, pero en ellas había una sinceridad que hizo que el corazón de Kate latiera con más fuerza. Cerró los ojos, disfrutando del calor de su mano en su piel. En una semana seremos marido y mujer, dijo en voz baja. Para siempre. Para siempre, repitió él. Y en su voz no había miedo, solo determinación, solo certeza. Se inclinó más cerca, y Kate contuvo la respiración, pensando que la besaría. Pero en lugar de eso, rozó su frente con los labios, un beso tierno y casto, lleno de promesas. Buenas noches, Catherine. Buenas noches, Julian. Él se fue, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Kate se quedó junto a la ventana, llevándose la mano al lugar de la frente donde aún sentía el calor de sus labios. Algo florecía en su interior, lento, cauteloso pero imparable. Amor. Era amor. Un amor tranquilo, diferente de las pasiones turbulentas de las novelas, pero real, profundo, de ese que crece lentamente, echa raíces y se aferra con más fuerza que cualquier juramento. Y Kate comprendió que se había enamorado de su futuro marido, del hombre que temía al amor, pero que estaba aprendiendo a confiar de nuevo. Del duque con el corazón roto que ella quizás podría sanar. A la mañana siguiente, Kate se despertó con la determinación de hacer algo importante. Julian había mencionado el día anterior que pensaba visitar el pueblo para repartir ayuda a las familias pobres antes del invierno y supervisar el estado de la escuela que mantenía la finca. Era el deber del señor de las tierras, pero también una oportunidad para ver otra cara de la vida, la que se ocultaba tras el esplendor de Hartfield. Se vistió con un sencillo vestido de día de algodón azul oscuro, con mangas largas y un escote modesto, apropiado para una visita al pueblo. Se echó un chal cálido sobre los hombros y tomó una cesta con provisiones que había encargado a la cocina. Julian se sorprendió al verla en el vestíbulo, lista para el viaje. ¿Quieres venir conmigo? Por supuesto, pronto seré la duquesa. Debo conocer a mi gente, ¿no es así? Él sonrió amplia y sinceramente. Entonces, vamos. El pueblo estaba a 1 milla de la finca, un pequeño asentamiento de casas de piedra con tejados de paja, calles estrechas y una iglesia en el centro. La gente se detenía, se quitaba el sombrero y hacía reverencias al paso del coche del duque. Julian saludaba a todos por su nombre, preguntando por su salud, por sus hijos, por la cosecha. Kate observaba cómo hablaba con un granjero sobre la reparación de un tejado, con una viuda sobre la ayuda para sus hijos, con el maestro de escuela sobre nuevos libros. Era un señor atento y solícito, no un aristócrata frío, sino un hombre que conocía a su gente y se preocupaba por ella. Su Excelencia. Se acercó una anciana apoyada en un bastón. Permítame felicitarle por su próxima boda.
Es una noticia maravillosa para todos nosotros. Julian presentó a Kate. Señora Turner, esta es la señorita Holmes, mi prometida. La anciana observó a Kate y luego sonrió con calidez y aprobación. Tiene buenos ojos, bondadosos. Será una duquesa excelente, querida. Esta casa ha necesitado una señora durante demasiado tiempo. Kate sintió que se le sonrojaban las mejillas. Gracias. Intentaré estar a la altura de su confianza. Pasaron varias horas en el pueblo, visitando la escuela, la iglesia y varias familias. Kate repartió las provisiones, habló con las mujeres y jugó con los niños. Y por primera vez en mucho tiempo se sintió necesaria, útil. No solo un adorno en una casa ajena, sino una persona que podía marcar la diferencia. Cuando regresaban, Julian le tomó la mano de forma sencilla y natural. Gracias por venir conmigo. La gente te ha cogido cariño. Y yo a ellos, respondió con sinceridad. Son buena gente. Sí, y también serán tu gente, nuestra. La palabra sonaba correcta, como una promesa del futuro que estaban construyendo juntos. El día de la boda llegó en silencio, sin fanfarrias solemnes ni ajetreo, como si el mundo contuviera la respiración. La mañana de noviembre era clara y gélida, con una fina capa de escarcha sobre la hierba y un sol pálido que se abría paso entre las ramas desnudas. Catherine se despertó temprano, antes de que Mary viniera a despertarla, y permaneció un largo rato acostada, mirando al techo, tratando de asimilar que ese era el último día que se despertaba como la señorita Holmes. Al anochecer, sería la duquesa de Hartfield, la esposa de Julian Thornton. Extrañamente, no sentía miedo, solo una emoción ligera y vibrante, llena de expectación. En las últimas semanas, algo había cambiado profundamente entre ellos. Lo que había comenzado como un acuerdo se había convertido en algo más, en confianza, en afecto, en un amor incipiente que ambos aún temían nombrar en voz alta. La puerta se abrió suavemente y Mary entró con una bandeja, té, tostadas y fruta fresca. Buenos días, señorita Holmes. Su voz era solemne y emocionada. La última mañana que la llamo así. Al anochecer, será su excelencia. Kate sonrió, incorporándose en la cama. Mary, sabes que para ti siempre seré simplemente Catherine. La doncella se sonrojó de placer, dejando la bandeja en la mesita. Es usted demasiado amable, señorita. Y ahora desayune. Tenemos mucho trabajo. El vestido, el peinado, las joyas. Lady Margaret ya está abajo, lista para ayudar. Las siguientes horas transcurrieron en un ajetreo silencioso, casi ritual. Kate tomó un baño con aceite de rosas que Lady Margaret había traído especialmente de Londres. Una novia debe oler como un jardín, había declarado la anciana. Luego comenzó la ceremonia de vestirse. El vestido era magnífico, de la más fina muselina blanca, casi transparente, y con múltiples capas que creaban la impresión de una nube. El talle alto se realzaba con una ancha cinta de raso de un suave color azul, a juego con los ojos de la novia. Las mangas eran cortas, apenas cubriendo los hombros, con un delicado bordado de hilo de plata en forma de hojas y flores entrelazadas. La falda caía en una larga cola que se arrastraría por el suelo de la iglesia. El escote era modesto pero elegante, dejando al descubierto un cuello y unas clavículas gráciles. Mary y Lady Margaret tardaron casi una hora en peinarla. Los mechones oscuros y brillantes fueron recogidos en un complejo moño en la coronilla, adornado con rosas blancas frescas y horquillas de perlas. Dejaron algunos finos rizos sueltos para enmarcar su rostro y suavizar sus rasgos. En las orejas, los pendientes de perlas que Julian le había enviado esa misma mañana con una nota. Pertenecieron a mi madre. Ahora son tuyos. Cuando Kate finalmente se miró en el gran espejo, apenas se reconoció. Ante ella había una desconocida, elegante, refinada, con grandes ojos azules que parecían aún más brillantes contra el vestido blanco.
y un cabello oscuro que contrastaba con la palidez de su piel. Una belleza no llamativa ni ostentosa, sino auténtica, de esa que emana del interior, de la felicidad, de la expectación. «Estás preciosa, niña», susurró Lady Margaret con los ojos brillantes de lágrimas. «Julian no podrá apartar la vista de ti». Kate se volvió hacia ella y le tomó la mano. «Gracias, mi lady, por todo, por su apoyo, por su comprensión, por creer en nosotros». La anciana la abrazó con fuerza, maternalmente. «No creía en ti, querida. Creía en ambos, juntos, porque juntos sois más fuertes que por separado». La iglesia estaba en el pueblo, a pocos minutos de Hartfield, un pequeño edificio de piedra con un alto campanario, vidrieras y bancos de madera pulidos por el tiempo. Dentro hacía fresco y olía a incienso y cera de velas. Los bancos estaban llenos, arrendatarios de la finca, aldeanos, algunos amigos de la familia venidos de Londres. Todos se pusieron de pie cuando Kate entró, apoyada en el brazo de Lord Huxley, su padrastro, que la conducía con orgullo hacia el altar. Pero Kate solo veía a una persona. Julian estaba de pie junto al altar, vuelto hacia ella, y en su rostro había una expresión que nunca olvidaría: asombro, admiración, algo parecido a la reverencia. Vestía una levita negra de boda con largos faldones, un chaleco de seda blanco, una camisa impecablemente blanca con un cuello alto almidonado y un pañuelo blanco anudado en un complejo nudo. El pelo oscuro cuidadosamente peinado, y en su rostro una ligera barba que acentuaba la dureza de sus rasgos. Pero lo más importante eran sus ojos, oscuros, profundos, mirándola como si fuera la única persona en el universo. Kate caminó lentamente, tratando de no tropezar con la larga cola, sintiendo el corazón latir con tanta fuerza que parecía que todos los presentes podían oírlo. Cuando finalmente llegó al altar, Lord Huxley entregó su mano a Julian, un gesto simbólico que significaba el paso de una familia a otra. Los dedos de Julian se cerraron alrededor de su palma, firmes, cálidos, seguros. Se inclinó y susurró tan bajo que solo ella pudo oírlo: «Estás increíblemente hermosa». Kate sonrió, apretando su mano en respuesta. «Tú también». El vicario comenzó la ceremonia, las solemnes palabras de los votos, consagradas por siglos de tradición. Kate escuchaba, pero las palabras parecían lejanas, irreales. Lo único real era Julian, su mano en la de ella, su mirada fija en su rostro, su respiración tan irregular como la suya. «Julian Edward Thornton, duque de Hartfield, ¿tomas a esta mujer como tu legítima esposa para vivir juntos según la ley de Dios en el santo estado del matrimonio? La amarás, consolarás, honrarás y protegerás en la enfermedad y en la salud. Y, renunciando a todas las demás, ¿le serás fiel mientras ambos viváis?» Julian no dudó ni un segundo. «Sí, quiero». Su voz era firme, decidida, llena de convicción. No un consentimiento formal, sino un verdadero juramento pronunciado desde el corazón. El vicario se volvió hacia Kate. «Catherine Ann Holmes, tomas a este hombre como tu legítimo esposo, para vivir juntos según la ley de Dios en el santo estado del matrimonio. Lo amarás, consolarás, honrarás y protegerás en la enfermedad y en la salud, y, renunciando a todos los demás, ¿le serás fiel mientras ambos viváis?» Kate miró a los ojos oscuros de Julian, viendo en ellos todo: el dolor pasado, la esperanza presente, la promesa futura. «Sí, quiero», susurró, con la voz temblorosa de emoción. «Los anillos», anunció el vicario. Julian sacó de su bolsillo 2 anillos de oro, sencillos, sin adornos, pero que brillaban a la luz de las velas. Tomó la mano izquierda de ella y deslizó lentamente el anillo en su dedo anular. «Con este anillo yo te desposo», dijo, mirándola a los ojos. «Con mi cuerpo te honro, y con todos mis bienes terrenales te doto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo».
Amén. Kate le puso el anillo a él, repitiendo las mismas palabras, y su voz sonó más segura, más firme. Era más que un ritual, era una promesa real que los unía para siempre. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, declaró solemnemente el vicario. Os declaro marido y mujer. Puede besar a la novia. Julian se acercó, levantó las manos y tomó suavemente el rostro de ella entre sus palmas. Por un instante, simplemente la miró, una mirada larga y penetrante, llena de sentimientos para los que aún no había encontrado palabras. Luego se inclinó y la besó, lenta, tierna y castamente, pero con una profundidad que hizo que a Kate se le nublara la vista. El primer beso como marido y mujer, el sello de su unión. Cuando se separaron, la iglesia estalló en aplausos, no ruidosos, sino respetuosos y sinceros. Julian sonrió, una sonrisa amplia, abierta, feliz. Kate nunca lo había visto así, y comprendió que era libre, por fin libre de los fantasmas del pasado. Mi duquesa, susurró él con ternura en la voz. Mi duque, respondió ella con una sonrisa. De la mano salieron de la iglesia bajo el repique de las campanas y la aclamación de los congregados, en un brillante día de noviembre, que parecía más cálido y luminoso que nunca. El desayuno de bodas se sirvió en el gran comedor de Hartfield, una larga mesa cubierta de plata y cristal, repleta de manjares, caza asada, pescado en salsa, pasteles, frutas, quesos y vinos de las mejores bodegas. Los invitados comieron, bebieron y brindaron. Lord Huxley habló de la virtud de Catherine y Lady Margaret, de lo feliz que estaba de ver a Julian feliz de nuevo. Los aldeanos enviaron regalos sencillos pero hechos con amor, servilletas bordadas, figurillas de madera, cestas de manzanas. Kate se sentó junto a Julian sintiendo el calor de su cuerpo y su mano sobre la de ella bajo la mesa, un gesto íntimo oculto a las miradas ajenas. Apenas comieron, solo se miraban, hablaban en voz baja y sonreían ante bromas compartidas. Cuando el sol comenzó a ponerse, los invitados empezaron a marcharse. Lady Margaret fue la última en irse, abrazándolos a ambos en la despedida. «Sed felices», dijo simplemente. «Es todo lo que deseo». Y se quedaron solos, marido y mujer, en la enorme casa que ahora era su hogar común. La noche cayó sobre Hartfield, suave y silenciosa. Los sirvientes encendieron las velas en los dormitorios, prepararon todo lo necesario y se retiraron discretamente. Kate estaba en su dormitorio, mirando la gran cama con dosel cubierta de sábanas blancas. Mary la había ayudado a ponerse un camisón de batista fina con adornos de encaje y le había soltado el pelo, dejando que los mechones oscuros cayeran por su espalda. «Buenas noches, Su Excelencia», susurró la doncella al salir, y Kate se quedó sola. El corazón le latía con fuerza, irregularmente. No de miedo, sino de expectación. Sabía lo que debía ocurrir esa noche. Sabía que era parte del matrimonio, parte de su unión. Y extrañamente, no tenía miedo. Confiaba en Julian. Confiaba plenamente. La puerta que comunicaba su dormitorio con el de él se abrió en silencio. Julian entró sin levita, solo con una camisa blanca desabrochada en el cuello y pantalones oscuros. El pelo revuelto, el rostro serio pero suave. Se miraron a través de la habitación durante un largo rato en silencio. Luego, Julian habló. «Catherine, quiero que sepa, puedes decir que no. Puedes pedirme que espere, no te presionaré, nunca». Ella dio un paso hacia él. «No quiero esperar», él se acercó más. «Quiero que esto sea correcto, que no te sientas obligada». Julian se acercó hasta él, le puso una mano en el pecho y sintió el fuerte latido de su corazón. «No estoy aquí por obligación, estoy aquí porque quiero, porque...» Vaciló, sin atreverse a decir las palabras en voz alta. Pero Julian le tomó la mano y se la llevó a los labios, un tierno beso en la palma. «¿Por qué qué?», preguntó en voz baja. Kate alzó sus ojos azules hacia su rostro.
viendo en sus ojos oscuros la misma esperanza, el mismo miedo que había en su propio corazón. «Porque te amo», susurró. «Sé que no lo has pedido. Sé que temes estas palabras, pero no puedo seguir callando. Te amo, Julian. Amo al hombre que es Shaniso, hombre que fuiste, al que eres y al que serás. Amo tu fuerza y tu debilidad, tus muros y las grietas por las que se filtra la luz». Julian se quedó inmóvil, en su rostro, asombro, incredulidad, esperanza. Luego, de repente, la atrajo hacia sí y la abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. «Dios mío, Catherine». Su voz era ronca, entrecortada. Pensé que nunca más podría. Pensé que mi corazón había muerto con mis ilusiones, pero tú me has devuelto hasta la vida. Lentamente, día a día, con una sonrisa, una palabra, una caricia. Has derribado todos mis muros y ya no quiero volver a construirlos. Se apartó, tomó su rostro entre las manos y la miró directamente a los ojos. «Te amo, Catherine. Te amo tanto que me asusta, pero ya no quiero tener miedo. Quiero vivir, quiero amar, quiero construir contigo una vida llena de sentido, de alegría, de esperanza». Lágrimas corrían por las mejillas de Kate, lágrimas de felicidad, liberadoras. Sonreía a través de ellas, y Julian las besaba, secando cada gota con sus labios. «Prometo», susurraba entre besos, «serlo todo para ti. Marido, amigo, protector. Prometo no hacerte daño nunca. Prometo amarte cada día del resto de mi vida». «Y yo lo prometo», respondió ella, rodeándole el cuello con los brazos. «Amarte todos los días, en la alegría y en la pena, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe». La besó de nuevo, esta vez no castamente, sino profunda y apasionadamente, con la promesa de lo que estaba por venir. La tomó en brazos, con facilidad, como si no pesara nada, y la llevó a la cama. Y cuando las velas se consumieron y la noche cayó tras la ventana, en la vieja mansión de Hartfield, finalmente resonó la vida, una vida real, llena de amor y esperanza. La casa ya no era un museo del pasado. Se había convertido en el hogar de dos personas que se habían encontrado a pesar de los miedos, a pesar del dolor, a pesar de todo. La mañana llegó suavemente, con los primeros rayos de sol filtrándose a través de las pesadas cortinas. Kate fue la primera en despertar, sintiendo el calor del cuerpo de Julian a su lado, su brazo rodeándole la cintura. Giró la cabeza y miró el rostro dormido de su marido, relajado, tranquilo, joven sin su habitual máscara de frialdad. Marido. La palabra sonaba extraña, pero correcta. Él era su marido. Ella era su esposa. Para siempre. Julian se movió y abrió los ojos. La miró por un instante, como si no pudiera creer que fuera real. Luego sonrió, esa sonrisa abierta y feliz que tanto amaba. «Buenos días, esposa mía», susurró, atrayéndola más cerca. «Buenos días, esposo mío», respondió ella, besándolo en los labios, ligera y juguetonamente. Permanecieron acostados, abrazados, escuchando el despertar de la casa, los pasos lejanos de los sirvientes, el canto de los pájaros tras la ventana, el crujido de las tablas bajo el peso del viento. «¿Qué haremos hoy?», preguntó Kate en voz baja. «Lo que tú quieras. El mundo nos pertenece». «Entonces quiero simplemente estar contigo. Pasear por el jardín, leer juntos en la biblioteca, trabajar en el invernadero, cosas sencillas, cosas reales». Julian la besó en la coronilla. Las cosas sencillas son las más valiosas. Se levantaron, se vistieron y bajaron a desayunar, cogidos de la mano. Los sirvientes los felicitaban, sonreían, y toda la casa parecía más luminosa, más cálida, más viva. Después del desayuno salieron al jardín, el mismo donde habían hablado sinceramente por primera vez. Noviembre era frío, pero soleado. Julian le echó su capa sobre los hombros y caminaron por los senderos, hablando del futuro, de los hijos que querían, de los viajes que planeaban, de la vida que estaban construyendo juntos. «¿Sabes?», dijo Julian, deteniéndose junto al invernadero. «Pensé que nunca sería feliz. Pensé que la felicidad era una ilusión para tontos.
pero tú me has demostrado que estaba equivocado. Kate lo abrazó por la cintura, apoyándose en su pecho. La felicidad no es una ilusión, es una elección. La elección de confiar, de esperar, de amar a pesar del riesgo. Y yo te elijo a ti, susurró él. Cada día te elegiré a ti. Y yo a ti, respondió ella. Permanecieron así, abrazados, en el umbral del invernadero donde todo había comenzado. Y sabían que no era el final de la historia, era el principio de una vida llena de amor, esperanza, pruebas y alegrías. Un principio que vivirían juntos, mano a mano, corazón con corazón. El amor que había nacido lentamente floreció por fin como las rosas del invernadero, cuidadas con paciencia y ternura. Y Catherine Thornton, duquesa de Hartfield, supo que había tomado la decisión correcta. La decisión de amar a un hombre que temía al amor. La decisión de creer cuando era más fácil retroceder. La decisión de construir un futuro sobre los cimientos de la confianza y el respeto. Y fue maravilloso. Un año después, las risas de un niño resonaron en Hartfield. La pequeña Eleanor, llamada así en honor a la abuela de Julian, nació una mañana de primavera, y su llanto llenó la casa de alegría. Kate sostenía a su hija en brazos, mirando su diminuto rostro, y sentía la plenitud de la felicidad. Julian se sentaba a su lado, abrazando a su esposa y a su hija, y en su rostro no quedaba ni una sombra del dolor pasado, solo amor. Solo gratitud por la segunda oportunidad que el destino le había brindado. Y en el invernadero, las rosas seguían floreciendo, blancas, delicadas, símbolo de su amor, que había resistido a pesar de todo.